Aló, bien, bien, bien. Está bien. Los controles están funcionando correctamente. Ante todos, muy buenos días, estimados estudiantes, y mis respetos y consideración hacia ustedes. Por lo pronto, vamos a rotular las clases como siempre lo hemos hecho. Ya es una costumbre, ya es una regla. Quiero indicarte que estás en el curso de matemática de tercer grado. Tuvimos un pequeño desperfecto, pero ya hemos recuperado el control total. Disculpe, estimados estudiantes, eso es, bueno, cosas que están sucediendo en virtud de que la plataforma está excesivamente congestionada. En esta época de COVID se ha tomado como recurso dar clases por este medio, y por eso es la razón por la cual las comunicaciones se encuentran excesivamente congestionadas. Así que un poquito de paciencia, nada más. Paciencia y tolerancia es lo que se le solicita. Como le estaba diciendo, vamos entonces a rotular la clase. En la rotulación de las clases es de costumbre indicar en qué curso estamos. Estamos en el curso de matemática de tercer grado. Ese es el nivel y el curso. Además, hoy día es viernes. ...23 de abril. Bien. Y te recuerdo que este es el encuentro virtual número 9. Abrigando la esperanza de poder dar sin ningún tipo de inconveniente la sesión A, aunque ya tuvimos uno al inicio. Esperemos no tener más. Aquí lo tenemos, este es el rótulo, lo vamos a dejar por aquí. En la medida que los estudiantes vayan ingresando, puedan observar y orientarse en qué curso se encuentran y cuál es el encuentro virtual que están realizando. Además, si desean obtener el video de esta clase, se va a encontrar con el siguiente rótulo. Ya tú sabes, matemática del tercer grado, le damos piso y le ponemos el encuentro virtual número 9, sesión A. Esa es la manera como puedes encontrar la descripción del video específico a esta clase. Ahí lo tienes. Ok, aclarado todo eso, seguimos avanzando. En esta oportunidad vamos a estudiar otro nuevo tema con referente al área de geometría. Y ese tema es triángulos, nociones básicas de un triángulo. Atento por favor. Un triángulo es una figura geométrica plana del cual se dice que es un polígono cerrado de 3 lados. Un polígono cerrado, ya sabes que un polígono cerrado es aquel que se forma con segmentos de recta. En este caso tenemos 3 segmentos de recta cerrados. Además de ello tiene 3 ángulos internos, aquí lo puedes observar. 3 ángulos internos, ángulo interno número 1, ángulo interno número 2, ángulo interno número 3. 3 ángulos externos, mira aquí lo puedes observar, los ángulos que se están formando fuera de la superficie, que está conformada justamente por la estructura del polígono cerrado. 3 vértices, obviamente son los 3 vértices, es la unión de 2 segmentos. Mira, aquí tenemos un vértice A, un vértice B y un vértice C. Y es interesante, ¿no? Porque los vértices nos dan orientaciones acerca de los ángulos internos y externos. Eso es un detallazo muy importante. Con propiedad de convexidad. Esta propiedad de convexidad básicamente, intuitivamente, significa que dentro de la superficie, o por lo menos, dentro, exacto, en su superficie, no hay un ángulo superior a 180 grados. Todos estos ángulos tienen que ser igual o menor a 180 grados. Nunca hay un ángulo superior a 180 grados. En caso de que hubiese un ángulo mayor de 180 grados, pues entonces ya la figura no fuera convexa, sino no convexa. Esa es la idea de la convexidad, ¿oye?
es decir, una figura convexa. Aquí está, una figura que dentro de superficie o un ángulo interno no puede ser igual ni mayor a 180 grados. Esa es la idea básica de la convexidad. O por lo menos vamos a funcionar con esa idea básica. Por lo pronto vamos a dejar unos breves minutos con la cual pueda usted hacer la transcripción del contenido de esta lámina virtual a su portafolio. Ya pues, vamos. Bien, caracterizado el concepto de triángulo, seguimos avanzando. Otro concepto también que se hace bastante habitual y ordinario y que seguramente no, de hecho, has tenido contacto con él en niveles de escolaridad anteriores.
¿Cómo es el concepto de área? El concepto de superficie. ¿Cuál es el área que encierra justamente ese contorno triangular? Entendiendo como contorno triangular justamente ese límite, en el cual yo estoy moviéndome ahorita a través de mi cursor contra el sentido de la aguja del reloj. A eso le llamamos contorno. También se denomina frontera. ¿Ves? La frontera está caracterizada aquí justamente por segmentos de recta. Ahí está. Como te estaba diciendo, el área es la superficie que encierra ese contorno, esa frontera. Es un medio de la base por altura. Con lo cual vamos a terminar la base, justamente esta línea horizontal que se encuentra frente a nosotros y que la vamos a poner precisamente en un eje horizontal. Así lo vamos a sentar. A eso le damos en la base. Y altura es, vamos aquí a denotarlo. La altura va a ser una línea que sale de un vértice y va a hacer el otro. No quiero ponerlo así. Quiero ponerlo así porque te vas a dar cuenta de que vas a creer que es una recta. No es una recta. Una altura es precisamente un segmento que comienza en un vértice y es perpendicular al lado opuesto a ese vértice. Cuando te digo que es perpendicular, estoy haciendo la noción de que en efecto acá se está formando, mira, acá se está formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Esa es la idea básica, ¿oíste? Entonces, este ángulo no es cualquier ángulo, es un ángulo recto con la cual ya tú sabes que ese ángulo mide 90 grados. Todo esto que está aquí es la altura. Repito nuevamente, la altura es un segmento que tiene como origen un vértice y tiene como extremo un punto que se encuentra en el lado opuesto al vértice, formando un ángulo de 90 grados. Ese segmento se denomina altura. Una vez que identifiques tanto la base como la altura, entonces se puede calcular la fórmula del área, que es un medio de la base por altura. Aquí está. Otra característica importante es indicar que la unidad para designar tal medida es una unidad al cuadrado. Bien, otro concepto también que se hace importante, mira, lo repetí acá, es el perímetro. Vamos a entender el perímetro como la suma de todos los segmentos que encierran o que conforman la frontera. Aquí tenemos un segmento, mira, lo podemos ver acá. Tenemos un segmento con la letra A, mira, este es el segmento A. Esa A significa que es la longitud de ese segmento. Cuando hablamos de longitud de ese segmento, ya tú sabes que estamos indicando qué es lo que mide ese segmento a través de una referencia o una unidad de referencial. De igual manera, hacemos la misma analogía para esta longitud de este segmento, que lo designamos con la letra B minúscula. Y este otro. Es obvio, el contorno está conformado por 3 segmentos. Entonces, el perímetro será entonces la suma de esos 3 segmentos, los que conforman su contorno, su frontera. Y otro detalle importante, por cuestiones de estética, vamos a designar a perímetro 2P, ¿oíste? Por cuestiones de estética. De comodidad también. Esto es gracias a una fórmula que se llama la fórmula de Aarón, que ya yo creo que tú tienes ya conocimiento de ella. Claro, si estás aquí es porque ya conoces a la fórmula de Aarón. Justamente la fórmula de Aarón tiene una simbología muy especial. Entonces, para no intentar confundirla y dejar todo un marco bien, digamos, cuadrado estéticamente, a eso es lo que llamamos formalismo. Una de las características del formalismo es precisamente eso, cuadrar toda la estructura formal. Entonces, bueno, todas las estructuras, digamos, simbólicas que estamos realizando, la estamos cuadrando, la estamos colocando de forma estética. Reservamos la palabra de perímetro como 2P, porque semiperímetro va a ser sencillamente P. Entonces, el perímetro lo podemos designar con esta notación, 2P. Y ya sabes que es la suma de las longitudes de todos los segmentos que constituyen su frontera. Su unidad es una unidad dimensional
cuya dimensión es igual a 1, mientras que el área es de dimensión 2. Esto sí tienes que tenerlo bien claro, ¿viste? Entonces vamos a dejar unos breves minutos para que copies todas estas características que hemos mencionado hasta ahora. Seguir avanzando, pero antes vamos a borrar todos estos elementos, sobre todo el de altura, el concepto de altura, de identificación, y seguimos a la próxima lámina. Bueno, antes de seguir, me parece importante decir esto. Fíjate que habíamos designado a perímetro como 2P, porque precisamente con semiperímetro lo vamos a designar con la letra P. Esas son reservaciones de convenio que vamos a utilizar. 2P para el perímetro y P para el semiperímetro. ¿Y qué es un semiperímetro? Bueno, un semiperímetro es la mitad de la suma de la longitud de todos los lados. Aquí está, la mitad. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a dejar unos breves minutos para que copies esta palabra. Y de esta manera es la justificación de forma matemática de que por eso es que reservamos 2P para perímetro y P para perímetro. Pero, como te estaba diciendo anteriormente, históricamente se ha designado este convenio por la utilización de comodidad de la fórmula de Herón, que la fórmula de Herón trabaja con semiperímetro. Entonces, por eso es que se reservó esa letra P. Esa sería la idea básica de por qué tenemos 2P a perímetro y P a perímetro. Esto te lo digo por si tú eres un estudiante bastante curioso y quieres saber el origen de las cosas o el porqué de las cosas, por qué se hizo ese convenio. Bueno, eso es un convenio, digamos, estratégico. Listo, pues, vamos ahora sí, vamos a la otra próxima página y seguimos con las nociones básicas. Entre las nociones básicas vamos entonces a distinguir esta primera, mira, la suma de los ángulos internos. Ya te había indicado que los ángulos internos son los que se están formando al interior de su superficie. Mira, alfa, beta y gamma. Ok, las letras originales. Recuerda tú. Entonces, la suma de todos esos ángulos, mira, de alfa, beta y gamma, da 180 grados. Es bastante fácil para demostrarlo.
Simplemente trazas una recta paralela que está aquí y obviamente aplicando convenientemente los ángulos alternos internos, puedes deducir rápidamente de que en efecto la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es de 180 grados en esta geometría, que es la geometría euclidiana. Otro dato también que se hace importante es la suma de los ángulos externos. Claro, yo pienso que esta pregunta es extremadamente obligada a partir de la primera. Bueno, me estás hablando de los ángulos internos, entonces estaría preguntándote ¿qué pasa con los ángulos externos? Bueno, con los ángulos externos pues ocurre exactamente lo mismo. Pues. La suma de sus ángulos externos da 360 grados. Entonces ya tenemos dos reglas básicas. También ocurre lo que se llama la suma de un ángulo exterior. En ese caso hemos considerado un ángulo exterior es 1. Entonces la suma de un ángulo exterior es, oye bien, el valor de este ángulo exterior es la suma de dos ángulos internos que no sean adyacentes a él. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Alfa y beta. Te recuerdo que en geometría la palabra adyacente significa que está a un lado, al costado, puede estar al costado de la derecha, al costado de la izquierda, pero aparte de eso, también es como requisito sine qua non que compartan un elemento común. En este caso, mira, observa por favor, voy a utilizar acá un color distintivo para que lo veas. Me parece que el marrón, exacto, en el marrón y voy a hacer ese ángulo. Mira, vamos a ver este ángulo. Voy a poner por aquí al costado, acá, para que vean. Este es el ángulo externo, pues, el de marrón, mira. Ahí está. Y puedes apreciar de que así se forma el ángulo externo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como te estaba diciendo, un ángulo adyacente significa que está al costado o al lado de él, pero aparte de eso deben compartir un elemento geométrico. ¿Cuál es el elemento que comparten geométricamente? Este que está aquí. Este es común a ambos. Es común al externo y al interno. Este lado es el común. Entonces no te vayas a olvidar de eso. Adyacente tiene esa característica. Significa que está al lado, pero más allá que está al lado, deben compartir un elemento en común. Y ese elemento en común es precisamente un lado del ángulo. Ya va, espera un momentico. Exacto. Entonces, el ángulo exterior significa, óyeme bien, para repetírtelo, un ángulo exterior es igual a la medida de la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Atento con eso. Esto se llama el teorema del ángulo exterior, porque también existe el teorema de los dos ángulos exteriores. Este es un ángulo. Ahora, atento, dos ángulos exteriores. En esta oportunidad hemos seleccionado a E2 y E3. Evidentemente, ya yo creo que ya hiciste el reconocimiento visual. E1, E2 y E3 son ángulos externos del triángulo en cuestión. Entonces, la suma de dos ángulos, atento, mira, la suma de dos ángulos exteriores va a ser equivalente a la suma de 180 grados más el ángulo interior que no es adyacente a los dos anteriores. Claro, no es adyacente a los exteriores, porque en este caso los adyacentes a los exteriores sería alfa y beta. Y gamma es precisamente el ángulo que básicamente se encuentra enfrente de ellos dos. Y aparte de ser enfrente de ellos dos, no, eso significa ya que podemos deducir o interpretar de que no es adyacente a los anteriores. Entonces, atento con este teorema que se llama el teorema de los dos ángulos exteriores. La suma de dos ángulos exteriores es igual al ángulo que no es adyacente a ninguno de ellos dos más 180 grados. Bien, vamos a dar unos breves minutos para que copies estos teoremas. Recuerda, suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, el teorema de un ángulo exterior y el teorema de dos ángulos exteriores. Ahí lo tienes.
Bien, vamos a seguir avanzando. Y en esta oportunidad, pues vamos a hacerlo con un ejercicio aplicativo, con la cual vamos a reforzar las referencias teóricas señaladas anteriormente, explicadas en los apartados anteriores. Profesor, disculpe. Ya. Buenos días. ¿Podría repetir lo anterior para tomarle captura? Por una parte me faltó y no Ya quiero pues, dejarlo mío. es perfecto. Claro, claro que sí. Vamos a dejar un tiempo, no te lo, solamente te lo voy a dejar ahí y te voy a dejar un No, si tiempo. no ya, si no ya normal avance, porque ya me faltaba un pedacito, nomás lo que no quería que se caiga a medias. Ya terminé de copiar. Es que me faltaba la última línea. Ya pues, que es justamente el teorema de los dos ángulos exteriores. Ya pues, aquí estamos. Como te dije anteriormente, vamos a repasar las referencias teóricas a través de un ejercicio aplicativo. En esta oportunidad hemos seleccionado el ejercicio número 7 de nuestra separata. Indica lo siguiente. Por favor, acompáñame en su lectura. 8A y 9A. Son las medidas de dos ángulos externos de un triángulo. Y 2A es la medida del ángulo interno no adyacente a los anteriores ángulos. Haya A. Muy bien, hacemos un dibujo expresando justamente todas las características o las hipótesis que están señaladas en el enunciado. Como ángulos externos, mira, vamos ahí, esto lo voy a poner un poquito atrás, porque voy a señalar aquí. Este va a ser un ángulo externo, ¿ves? Le vamos a poner, a explicarlo bien, pues. Te estaba diciendo de que este va a ser, o si es lo mismo, vamos a, porque así no tiene una buena apreciación. Vamos nosotros en lugar de eso, vamos a usar eso. Este es igual, ajá, pero tenemos un color exacto. Este es un ángulo externo, vamos a llamarlo el ángulo externo número 1, por decirlo. Y el que está acá, le vamos a denominar el ángulo externo número 2. Obviamente son ángulos externos, no cabe la menor duda de ello. Vamos acá para que lo tengas buena apreciación visual. A veces las apreciaciones visuales ayudan bastante. Como dicen los japoneses, una buena vista es mejor que 1000 imágenes. Ahora bien, estos son dos ángulos externos. Y obviamente este sería el ángulo que es interno, no es adyacente a los dos ángulos externos. Bueno, ya tenemos un teorema, que ese es el teorema de los dos ángulos externos. Ese teorema nos dice lo siguiente. Dos ángulos exteriores, atento por favor, es la suma de dos ángulos externos, ¿ok? Cuya equivalencia se refleja con el ángulo interno que no es adyacente a él, más 180 grados. Allá listo. El ángulo, observa, voy a aquí utilizar unas líneas extensivas de color rojo para que lo veas. Este ángulo externo es 8A. El otro ángulo externo sería 9A. Ajá, ahí lo estás viendo. El ángulo interno que no es adyacente a él, 2A. Listo. Ahí está el reconocimiento de cada uno de los elementos. Por eso que es muy importante identificar los elementos que conforman la fórmula. Porque una vez que se identifica, ya lo demás es bastante sencillo. Ese es el objetivo del gráfico. ¿Oíste? Ayudarte a comprender la identificación de los elementos que conforman la fórmula. Una vez que hayas tú identificado esos elementos, pues ya es bastante sencillo. Esta es una ecuación de primer grado, con la cual hay una implicación. Observa, por favor, 9 más 8. Bueno, lo que pasa es que aquí hay un procedimiento parcial que no está ahí reflejado, pero lo vamos a hacer nosotros. Observa. 8 más 9, pues obviamente eso te va a dar 17. Vamos a quitar este color. 17A. Muy bien. Ese es 17A que vas a tener el miembro justamente de la izquierda. Porque en la derecha estaría 2A más 180 grados. Okay. Así dice el teorema. Bien. Entonces, ¿qué está sucediendo?
Bueno, hay un proceso intermedio que es el siguiente. El proceso intermedio, bueno, aquí grado. Este 2 está en el miembro de la derecha, pues bueno, yo lo voy a colocar ahora en el miembro de la izquierda. Pero esa colocación se hace a través de la regla de transposición didáctica, de transposición de término. Esa me indica lo siguiente, bueno, está sumando en la derecha, bueno, entonces ahora para colocarlo a la izquierda, viene restando. Le cambio el signo. Por eso es que aparece 2A. Y en la derecha, bueno, no he hecho ningún movimiento, no he hecho ninguna colocación en ninguna parte, de manera que queda el 180. Ahí lo tienes. Observa, 17A menos 2A, ahí tendrías los 15A, igual a 180. Por favor, toma en consideración estos procedimientos parciales que no aparecen. Bien, voy entonces a borrar estos resultados parciales, estos que están acá. Aquí, unos resultados parciales que son muy buenos a la hora de estudiarlo. Aquí está. Borro todas estas rayas extensivas para finalizar con el ejercicio. Entonces el ejercicio, date cuenta que solo resta este 15 que está directamente proporcional a la variable que es la incógnita, objeto de estudio para nosotros. Entonces, pero el 15 se encuentra en el miembro de la izquierda. Se hace necesario colocarlo hacia el miembro de la derecha, pero esa colocación hacia la derecha tenemos que hacer a través del efecto de la transposición de términos. Si acá está multiplicando a la izquierda, pues entonces pasaría a la derecha cuando lo quiero colocar justamente allí, dividiendo. De esa forma A quedaría despejada y 180 entre 15 da 12 grados. Ya hemos resuelto la pregunta entonces. A es igual a 12 grados. Esa es la demanda de la consigna. Ahí la tienes. Entonces, con unos breves minutos para que finalices.
Bien. Entonces seguimos avanzando. Otro ejercicio más. Mira, aquí lo tienes, pero en esta oportunidad está ubicado en la página 17. Me indican, determina el valor de teta. Observa, por favor, 3 teta y 4 teta son ángulos exteriores. Claro, yo puedo hacer uso aquí de forma inmediata, aplicar el teorema de los dos ángulos exteriores. Sin embargo, no lo voy a hacer de esa oportunidad, lo voy a hacer por un camino un poquito más laborioso, pero ese camino que es más laborioso me permite refrescar algunas caracterizaciones que hemos señalado en las láminas anteriores. Atento, por favor. En primer lugar, fíjate, voy a determinar justamente ese ángulo X y después ese ángulo Y, con la cual, atento, por favor, X, Y y tita corresponden a ángulos internos. Ajá, pero ¿cuánto sería el valor de... ahí lo tienes, ¿ves? Atento, mira. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy haciendo el teorema de un solo ángulo. Fíjate tú, el teorema de un ángulo exterior. 4 teta va a ser, eso es lo que estoy diciendo aquí, mira, 4 teta, me voy a ir, que es la suma de los dos ángulos internos que no son adyacentes a él. Estoy aplicando. Este es aplicar el teorema del ángulo exterior. Vamos aquí a ponerlo. Lo voy a poner aquí para que cuando lo vayas a estudiar. Esta es la aplicación del teorema, por decirlo de alguna manera, del ángulo exterior. Vamos aquí, un ángulo exterior. Ese es el teorema que estamos aplicando acá. En un ángulo exterior. ¿Oíste? Ahora, 4 teta sería X, perdón, sí, 4 teta sería X más teta. Ahí lo puedes apreciar. Y 3 teta, pues entonces sería la suma de teta más Y. Ahí lo tienes. Ahí lo. Cuando yo vaya a sumar, observa, voy a sumar, observa aquí, mira lo que está pasando. Voy a dejarlo de esta manera. Voy a sumar en su miembro a la izquierda, voy a tener teta, X, teta, Y. Conmuto y asocio convenientemente teta, X y Y. ¿Pero por qué lo asocias de esa manera? Porque mira, X, Y y teta, esos son las sumas de un ángulo interno. O sea, esto que está aquí es la suma de los ángulos internos. Y esos ángulos internos, lo voy a poner como rojo para cuando lo vayas a estudiar no se te vaya a olvidar. ¿No viste? Lo voy a colocar como rojo. Y voy a colocar, esa es la suma de los ángulos internos de un triángulo. No voy a poner triángulo porque obviamente esa es la única figura que estamos estudiando nosotros que es cerrada. Pero lo voy a poner en rojo justamente acá en el medio de ese paréntesis para que te lo recuerdes cuando vayas a estudiar. Entonces, observa, ve mi cursor que está ahorita en la parte izquierda de la lámina virtual, teta, X y Y. Mira, mi cursor ahora está haciendo un círculo justamente con esos triángulos. Está triangularizando esos ángulos, teta, X y Y. Ahí lo puedes ver. Eso da 180 grados. Ahí lo puedes ver. Más tita que quedó porque tengo 2 teta, pues bueno, lo que pasa es que esa es la letra griega teta y se pronuncia tita. Así parece que se pronuncia en griego tita. Así que vamos a decirle tita nomás. Yo tengo 2 tita. Solamente he seleccionado una tita. Me queda la otra tita. Entonces son 180 titas. Ay, ¿qué te parece esto? Esto es el teorema de los dos ángulos exteriores. Mira, ¿cuáles son los dos ángulos exteriores? 3 tita, 4 titas. Si lo sumas, te da 7 titas. Entonces, la suma de dos ángulos exteriores va a ser igual al ángulo que no es adyacente a ellos dos. Por lo general es el ángulo que se encuentra frente de ellos dos. Aquí está. Tita más 180 grados. O sea que si lo quieres ver es como la demostración del teorema de los dos ángulos exteriores en función del ángulo exterior. ¿Ok?
¿Qué te parece? Ahí tienes una demostración. Pues. Lo vamos a hacer con un color, otro color distinto. Lo vayas a estudiar, no se te vayas a confundir. De manera que este que está aquí se llama, se denomina, quiero, ¿por qué no cambia de color? Quiero que sea otro color distinto. Ok, eso es el teorema de dos ángulos exteriores. Ahí está, una demostración. Sin querer, pues ahí tienes una demostración de un teorema. Recuerda que en matemática todo que es verdad tiene que ser demostrable. Ahí tienes una demostración, de manera que ese teorema es una demostración. Bien, la idea básica es determinar el valor de tita. No apareció acá porque hay un proceso intermedio, que ese proceso intermedio lo voy a hacer aquí. Hay un proceso intermedio que no está allí, pero bueno, que te lo voy a decir acá. Y es el siguiente. En el miembro de la izquierda tenemos 180 grados, nada que objetar en ese sentido, ¿no? Y solo ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto que está colocado en el miembro de la izquierda, pienso disponerlo acá, al miembro de la derecha. Vas a cambiar el orden de colocación. Sí, quiero cambiar el orden de colocación, pero ese orden de colocación de pasar a la izquierda a la derecha es afectado por las reglas de transposición de término. De modo que si es de tita no pasó nada porque está en su lugar. Al que estamos cambiando de colocación es justamente a la otra tita. Que está positivo, pues entonces pasaría en negativo. Pero cuando pasa negativo, pasa como 7, atento, 7 tita menos tita, de ahí sale 6 tita. Entonces puedes apreciar que 6 es directamente proporcional a tita. Entonces vamos a cambiar la colocación. En lugar que está en la derecha, lo voy a pasar aquí a la izquierda. Pero si aquí está multiplicando, pues pasa a la izquierda dividiendo. Por eso que lo ves así. Y luego vuelvo a hacer otro cambio de colocación. No importa, las igualdades me permiten hacer esos cambios de colocación. Y de ahí, obviamente, sale que tita es igual a 30 grados. Bien, estimados estudiantes, ya en breves minutos no, en breves segundos, se va a producir la desconexión de la sesión A. Así que atento para volvernos a reconectar en la sesión B. Te espero entonces.